¿Qué hacer cuando en el grupo de juego hay 8, 15, 30 o 50 personas y solamente un Dungeon Master? ¿Qué hacer cuando no todos pueden jugar todas las sesiones? ¿Qué hacer cuando las condiciones de la vida humana nos parecen mundanas, tediosas y queremos abandonar esa condición y aspirar a ser dioses? ¿Qué hacer cuando queremos no volar más cerca del sol, sino ser el sol, la luz, el inicio, el fin y tener un final trágico, estrepitoso y épico? Pues muy fácil, jugar una campaña tipo Westmarch. Hoy vamos a hablarte de lo que es eso, una campaña tipo Westmarch, de cómo funciona, de cómo no funciona, de lo que resuelve y de los problemas que más comúnmente se enfrentan quienes osan retar su condición de mortales y tratan de hacer una de las cosas más complicadas que puede hacer un Dungeon Master. Esto es, crear un mundo para que muchísimos jugadores puedan participar más o menos al mismo tiempo. Fundamentalmente, una campaña tipo Westmarch es una en que el grupo de jugadores no es fijo y que acomodamos la historia y cada sesión para que sean solamente un subconjunto de esos jugadores y personajes los que participen en ella, que son parte de un grupo más grande de los que participan en ese momento. O sea, digamos que el grupo en total de jugadores es de 15 o de 20. Evidentemente, no pueden jugar todos al mismo tiempo. En ese caso, se hace lo siguiente. Cada sesión es un subgrupo de ellos, de 4 o 5. Lo mejor es que sean además grupos mezclados, o sea que no siempre sean los mismos, sino que haya cierta rotación de quienes juegan. Westmarch es el nombre que le dio su creador, Ben Robbins, un señor que hace juegos de rol y que evidentemente muerde más de lo que puede masticar. A mí me gusta imaginar una caravana con muchísima gente que va al oeste. Pienso que pueden ir a colonizar un territorio o van escapando de algo, pero cada sesión un grupo diferente de quienes integran esa caravana tiene que lidiar con los problemas o resolver cosas. Este avance o lo que van haciendo afecta a una gran historia que puede encontrar su fin si el máster tiene una crisis nerviosa, por supuesto, o cuando los jugadores pierdan el interés. Pero en algunos casos, poquísimos casos, puede haber un gran final en que se vean involucrados todos, algunos o muchos de los jugadores. Una cosa así, una campaña gigantesca con muchísimos jugadores y muchos masters que llega a un gran final, ha pasado. Hay en México un gran ejemplo de eso, de lo que nos va a hablar Braimar en un rato. Y te vamos a recomendar un documental que detalla esa proeza. Bueno, en este video vamos a hablar de cómo organizar un juego así, algunas ideas de su estructura dramática, algunas herramientas y técnicas para hacerlo. Ya hablaremos del gran final que puede llegar a tener una proeza así. Ben Robbins, el creador de ese concepto, tiene un blog, que ahora tener un blog suena como tener una copia de los rollos del Mar Muerto, es una cosa como del 2000, ¿no? En que expone ampliamente el tema de los Westmarch y que dice, el juego se ambientaba en una región fronteriza en los confines de la civilización o las marchas del oeste que dan nombre al juego. Había un pueblo fortificado que marcaba el límite de la civilización y la ley, pero más allá se extendía un territorio salvaje e inhóspito. Todos los personajes jugadores eran aspirantes aventureros que vivían en ese pueblo. Ser aventurero no era una profesión común ni segura, así que los personajes jugadores eran los únicos interesados en arriesgar sus vidas en la naturaleza con la esperanza de hacer fortuna. Entre incursiones en la naturaleza, los personajes jugadores descansaban, intercambiaban información y planeaban su próxima aventura en la animada taberna llamada Del Hacha y el Cardo. Todo el territorio estaba por necesidad muy detallado. El paisaje se dividía en diversas regiones: pantanos de las ranas, bosque de la cuna, valle de Lucio, etc. Cada una con su propio ambiente, ecología y peligros. Había mazmorras, ruinas y cuevas por doquier, algunas grandes y muchas pequeñas. Algunos son lugares emblemáticos conocidos, otros son objetos de rumores, pero se desconoce su ubicación exacta. Y otros son completamente desconocidos y solamente se descubren explorando. Los personajes jugadores pueden explorar donde quieran. La única regla es que regresar al este está prohibido. No hay aventuras en tierras civilizadas, solamente un retiro tranquilo. El entorno es peligroso, muy peligroso. Esto es intencional porque el peligro une. Los personajes jugadores tienen que colaborar o serán aniquilados. También tienen que pensar y elegir sus batallas, ya que al poder ir a cualquier parte, nada les impide adentrarse en zonas que los van a exterminar. Si simplemente se arman y atacan todo lo que ven, acabarán creando nuevos personajes. Los personajes aprenden a observar su entorno y adaptarse. Cuando encuentran huellas de oso búho en el bosque, evitan la zona, al menos hasta que suban de nivel.
Cuando se topan con la guarida de una hidra aterradora, se retiran y reúnen a un grupo grande para darle caza. Ben Robbins establece las siguientes reglas del Westmarch, que son: 1. Las partidas solamente se juegan cuando los jugadores lo deciden. Son ellos quienes inician todas las aventuras y es su responsabilidad planificar las partidas y organizar al grupo de aventureros una vez que deciden a dónde ir. Son los jugadores los que envían mensajes a toda la lista de participantes indicando cuándo quieren jugar y qué quieren hacer. Como: me gustaría jugar el martes. Quiero volver a buscar ese monasterio en ruinas del que oímos hablar más allá de las colinas doradas. Sé que Mike quiere jugar, pero nos vendrán bien 1 o 2 más. ¿Quién se apunta? Los jugadores interesados intervienen y comienza la negociación. Los jugadores podrían sugerir fechas alternativas u otros lugares para explorar o lo que sea. Es un proceso caótico y los detalles se van a ir resolviendo más o menos en la marcha. En teoría, esto refleja lo que ocurre en la taberna del mundo del juego. O sea, los aventureros hablan de sus planes y buscan compañeros que se unan, además de compartir información. 2. El director de juego o Dungeon Master tiene que estar disponible ese día, obviamente, así que ese sistema solo funciona si el horario del director de juego es bastante flexible. 3. Los jugadores tienen que avisar al Dungeon Master con suficiente antelación a dónde quieren ir para que él tenga la oportunidad para preparar lo que les falte. Conforme avanza la campaña, esto deja de ser un problema, ya que muchas zonas comienzan a estar muy bien desarrolladas y los personajes pueden ir prácticamente a cualquier parte del mapa y vivir una aventura. El director del juego o Dungeon Master también puede vetar un plan que parezca muy aburrido o que no merezca una sesión de juego. Una posibilidad que no menciona aquí Ben Robbins es la de tener varios Masters. Esto agrega una nueva dimensión de diversión, pero también de dificultad, hasta llegar a extremos de los que nos va a hablar Braimar en un momento. Pero te adelanto que requiere preparación, sí, pero también flexibilidad y ganas de hacer un tipo de juego que es muy diferente, en el que los demás Dungeon Masters también dictaminan lo que pasa en el juego. Como vimos en el ejemplo de Ben Robbins, una campaña tipo Westmarch puede funcionar en un pueblo que esté en una frontera, que sea la base de los personajes de los jugadores en que están tratando de dominar un terreno salvaje o conseguir sus tesoros. Ese es el planteamiento original, pero pienso que también puede ser un poco repetitivo o sin un gran objetivo para lograr al final. Una idea que te planteaba para una campaña tipo Westmarch es una caravana, un grupo grande de personas e incluso NPCs o gente común que se dirige a un sitio para establecer un pueblo. Una parte de la aventura es llegar ahí, la otra puede ser fundar el pueblo, crear defensas, combatir las amenazas de la zona, desde bichos malos hasta villanos que quieren, ya sabes, esclavizar a los colonos. También puede involucrar construir un castillo, establecer dónde están las calles, hacer una muralla, vaya, fundar un reino. Una gran inspiración para esto es una de las sendas de aventuras más famosas de Pathfinder. Me refiero obviamente a Kingmaker, de la que un día tenemos que hacer un video, pero que créeme, es una idea 1000 veces genial. Esto se puede traducir, por supuesto, a un barco o incluso, digamos, a una academia de magia, en que cada grupo que sale a hacer algo o a conseguir algo tiene que estar a cargo de un mago que está en preparación y los demás personajes son sus facilitadores o guardias. Son como las niñeras o los cuidadores de los magos que van a conseguir cosas. Y a veces puede ser que vayan incluso 2 magos con 2 guardaespaldas. Eso me gusta mucho. Si pones esa academia en Waterdeep o en Baldur's Gate, cada aventura podría ser ir a un lugar distinto de los reinos olvidados, de los que ahora además hay material nuevo del que te vamos a hablar muy pronto. Ben Robbins recomienda que este mundo sea un tipo sandbox, o sea que dejemos que los jugadores dictaminen lo que quieren hacer, a dónde quieren ir y cuál es su siguiente aventura. Y en eso estoy de acuerdo, al menos en cuanto a lo que perciben los jugadores. Pienso que el máster siempre prepara algo, y aunque parece que lo que ocurre es fortuito, nada lo es. Ya sabes, el niñito llorando en la calle porque no encuentra a su familia, el noble que es majadero con un mago, la lluvia torrencial que es producto de unos cultistas malignos. Si el máster quiere un calabozo inundado, va a haber un calabozo inundado, ya sea que los personajes vayan a la playa o al cráter de un volcán. Y ya lo dije antes, todos los caminos van al calabozo inundado. Lo importante es tener la ilusión, tiene que ser muy orgánico. Pero por parte de los jugadores, ellos también tienen la responsabilidad narrativa de que sus personajes estén interesados, motivados y que quieran ir a las aventuras que les presenta el máster. Esto significa que tomen los ganchos, que quieran hacer cosas. Un elemento que te puede dar mucho norte o mucha guía en este tipo de juegos, en que no siempre están los mismos jugadores en la mesa, es un reparto de NPCs recordables y fijos.
como la alcaldesa de una fortaleza que nos dice cuál es el problema de hoy. Ya sabes, desde que nos van a invadir unos gnolls hasta que unos orcos han hecho un dique y no tenemos agua. O puede ser una familia de herreros o armeros que nos hacen el equipo, o una vieja maga que nos compra y nos vende equipo mágico, o un clérigo que siempre se mete en problemas. Y puedes hacer muchos más. El cocinero que quiere todo tipo de ingredientes extraños y que paga en diamantes, o el niño que siempre cae en todos los pozos. Esto le va a dar continuidad e identidad al juego. Y si sigues la idea de hacer un pueblo nuevo, eso le va a dar continuidad e identidad al juego. Y si tu idea es establecer un pueblo, también tienes que hacer que los personajes te digan cómo van a hacer sus casas y que dictaminen el trazo de las calles, porque eso siempre es divertidísimo. En todo caso, cada sesión podría funcionar como un one-shot, como un dungeon de 5 cuartos, como el que te enseño a hacer en un video que te dejo aquí. O sea, es recibir los datos, salir de la base y hacer algo, y conseguirlo o no conseguirlo y regresar. No te recomiendo dejar a un grupo fuera de la base porque nos puede dar problemas con el grupo que sigue, a menos que los vayan a rescatar o que los dos grupos hagan cosas muy distintas. Mira, esto fácilmente puede llegar a ser una cosa súper compleja y para seguir el desarrollo de la historia hay varias herramientas recomendadas. Ben Robbins recomienda, y yo también, mantener un archivo y compartir las aventuras entre partidas. Una buena forma es con una lista de correos electrónicos, con una carpeta de Drive o hasta con un chat de Telegram o WhatsApp en que se cuente qué pasó en la partida. Esto puede ser un reporte técnico, militar y frío o una plática entre amigos. Puede ser un cuento o un chisme, pero en las palabras de quienes lo vivieron, de los aventureros. Esto es lo que reemplaza una conversación en una taberna. Con el tiempo, estas anécdotas pueden convertirse en elaborados resúmenes de partidas, relatos detallados o incluso homenajes a sesiones de juego muy memorables. Pienso que un grupo de Westmarch exitoso puede llegar a tener jugadores que disfruten leyendo y escribiendo estos reportes y que termina siendo como una novela contada de muchas voces. Pero también puede llegar a ocurrir que estos reportes crezcan hasta que sean casi imposibles de navegar en un Drive o peor en un WhatsApp o en un Telegram. Y para eso hay herramientas como Word Anvil, que no patrocina este video y que yo no he usado personalmente, pero que me dicen que es genial. Y también puede ser, por ejemplo, un servidor de Discord que te permite tener un canal para ponerse de acuerdo, otro para memes y otro para reportes de partida. A mí la idea de un Drive me encanta, pero entiendo que puede ponerse muy complejo cuando tienes muchísimos jugadores y varios masters. Otra forma muy importante de compartir información de un juego tipo Westmarch es mediante un mapa de mesa. Al principio del juego, los personajes jugadores saben muy poco del mundo o solamente algunos datos, pero juntos pueden ir poblando un solo mapa en común con todos los detalles. Tenemos ya un video de cómo hacer mapas de una zona que te dejo aquí, pero nuevamente, este mapa es una herramienta colaborativa que hacen los personajes de los jugadores, no el máster. El máster sí lo puede llegar a usar para crear más cosas y darles más aventuras del tipo que están pidiendo. Yo te recomiendo que sea un plano con hexágonos que representen 1 kilómetro, por ejemplo, y otro que represente 5 kilómetros para poder tener una escala de qué tan lejos están las cosas. Si van a crear un pueblo desde cero, te recomiendo un plano del pueblo en que cada cuadro o hexágono sea de 20 metros, que es una buena idea, y te permite saber incluso dónde están las casas de cada personaje. Ya si eres un Dungeon Master muy maligno, eventualmente puede ser hasta un mapa de batalla. Quiero decirte que estos mapas no son absolutamente necesarios, pero como ninguna herramienta van a permitir que los jugadores sepan qué está pasando, en dónde viven y qué sigue en la aventura. ¿Cómo manejar la progresión de niveles en una campaña tipo Westmarch? Yo te tengo algunas alternativas. La primera es que seas muy justo con la manera en que das puntos de experiencia. O sea, que no sea por hitos y que permitas que exista una desigualdad de niveles entre los que juegan y obviamente los que juegan menos que tengan un nivel más bajo. Y mira, es verdad, los que tienen niveles más bajos van a hacer cosas menos impresionantes, pero no tienen por qué aburrirse. Los mismos puntos que a un nivel 6 no lo acercan al 7, para un nivel 3 son muchísimos. Y pienso que si los jugadores se administran bien, seguramente van a ir más o menos en el mismo nivel todos. Pero esto les corresponde completamente a ellos. Una idea que subyace en ese tipo de juego es la responsabilidad más pareja. No todo depende del Dungeon Master. Ahora, no es mala idea que entre los jugadores exista un líder que los ayude a ponerse de acuerdo, pero insisto que no sea el Dungeon Master. Otra alternativa es que todos suban al mismo tiempo. Eso sí puede ser por hitos, pero tienes que garantizar que sea por un número mínimo de veces que participa cada jugador, para que nadie se encuentre que va a saltar de nivel 3 a 8 sin saber qué hace su personaje.
También, si tienes varios Dungeon Masters, entre ellos les conviene designar a un director que, si bien no va a decidir todo, es quien puede dar la última palabra cuando se requiera y que más o menos tiene una idea de dónde quiere que termine la historia. Mucho hemos hablado en Doble20 sobre la sesión 0. En un grupo grande de 10 personas o más puede ser muy complicado hacerla, por lo que te recomiendo que sí se discutan las expectativas de todos y que también se pongan por escrito, algo como el tono general, los temas delicados y las reglas de comportamiento entre jugadores. Y también que desde el inicio dejes claro que el abuso entre ellos está prohibido, al menos en mi mesa, y no tiene que ser así para ti, pero yo no permito el PvP, o sea, las peleas entre personajes, ni que se roben entre ellos. Pero si en tu grupo sí les gusta eso y están todos de acuerdo, no veo por qué no hacerlo. De ese tema también tenemos otro video que pienso que tienes que ver y que te dejo aquí. En todo caso, la forma de iniciar es hacer una lista de invitados y quedar todos claros con respecto a las condiciones del juego, sus expectativas, sus reglas dentro y fuera del mundo de juego y animarse a intentarlo. Mira, al menos risas te aseguro que no van a faltar. Como dijimos al inicio, hay grupos enormes de masters y jugadores que han conseguido no solamente jugar una sola campaña multitudinaria por años, sino también llevarla a su fin. Yo no fui testigo directo de ello, pero sí mi amigo Braimar, que además tiene algunas ideas sobre cómo hacer una campaña tipo Westmarch. ¿Qué tal, humanos? Yo soy Braimar y muchísimas gracias, Manuel, por invitarme a tu espacio de Doble20 para hablar un poquito más precisamente de este fenómeno que fue el de Tierra de Quimeras, y quizás voy a tocar un poquito más de otros casos que sí, tal como lo dices, no existía en ese momento el concepto, pero era un fenómeno muy similar al de Westmarches. Esta va a ser una explicación que espero los invite a que chequen de manera más puntual todo el documental que hice sobre Tierra de Quimeras, el 20 aniversario de Tierra de Quimeras, pero les puedo explicar que ese grupo colectivo que surgió en los 90 en la zona de Texcoco, aquí en México, comenzó a, como muchos de nosotros o de la época, a conocer el juego de rol y llamarle Calabozos y Dragones sin saber que en realidad eso no era Calabozos y Dragones, inventándose sus propias reglas porque no teníamos acceso realmente a las reglas oficiales y simple y sencillamente teníamos que inventarnos nuestros propios sistemas para poder jugar aquello que parecía muy divertido, que era contarse historias interactivas, tirar dados y ver qué pasaba según los resultados para continuar la historia. Algo que ocurrió de manera muy orgánica, natural, experimental, creo yo, por lo mismo, es este fenómeno tipo Westmarches que en ese entonces, por supuesto, jamás nos habría pasado por la cabeza que pudiera llamarse de esa manera. Es que, supongamos que empezó un máster a poner la jugada y los jugadores se empezaron a convertir en másters de otros jugadores que eran sus amigos más locales e incluso aquellos que no sé, no vivían en la misma ciudad, se mudaban a otro lado, etcétera, abrían nuevas mesas y continuaban la historia, porque todo esto no eran nuevos mundos, o no del todo nuevos mundos, todo era parte de un mismo universo y estaban conectados entre sí, se estaban comunicando entre ellos como una gran comunidad para tener el mismo canon, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, esto generó sus registros, algunas contradicciones, probablemente me imagino que ha de haber habido en que si ocurrió primero qué o después qué otra cosa. Y en el documental en particular estamos hablando de este aniversario donde se cuenta la culminación del evento canónico que prácticamente disparó todas las historias en los diferentes mundos que cada uno de los masters empezó a construir para llegar a un punto en concreto donde esas nuevas historias llegaban a digamos, la revancha, por llamarlo así, final donde el mundo original había sido capturado o había sido tomado por las fuerzas oscuras y ahora los héroes que venían de lejos, que provenían de este mismo universo, pero también amigos invitados de otras mesas de juego. Ahora sí, estamos hablando de gente que jugaba un Calabozos y Dragones, segunda edición, pero que también había gente de Vampire, que habría gente que jugara otra cosa, no sé, Middle Earth, ¿no? Podían entrar a estas mesas de juego y celebraron juntos una misma historia, llegando a la culminación final de ese capítulo de Kesdal, que es el mundo original del que hablábamos en Tierra de Quimeras y que daba pie a muchas otras cosas para un futuro adicional. Y bueno, ese fue un solo caso, pero también hubo otros. Al mismo tiempo que ocurría este fenómeno del Tierra de Quimeras, yo recuerdo muy bien una campaña de la cual espero hablarles dentro de poco, que se llamó La Piedra de las Estrellas, dirigida por Cristóbal Álvarez, o El Oval,
donde si bien no era un tal cual West Marches como lo conocemos ahora, era una campaña que llegó a tener hasta 26 personas distintas, me parece, con una lista de espera que estuvieron tratando de llegar a esta campaña que todo el mundo quería ver, que aunque se jugaba de manera regular y el grupo era relativamente regular también, si uno de ellos se moría, pasaba un jugador de la lista de espera a ocupar el sitio con un nuevo personaje y pasaban muchísimas cosas de las que vimos que nos estuvo describiendo Manuel sobre diferencias de niveles, contar diferentes historias, que si ahora ocurría la historia de este lado o de este otro lado del mundo, etc. Y por mi parte también, yo recuerdo cuando empecé a jugar una vez más, esto que era el juego de rol, que yo no sabía que su concepto general era el juego de rol y simplemente le llamaban Calabozos y Dragones como entendiendo que ese era el juego, aunque el sistema era uno que nos tuvimos que inventar. Recuerdo que también jugábamos en un mundo compartido o en un universo compartido si es que no fuera el mismo mundo en donde mis jugadores y los jugadores del amigo con el que empecé a jugar a veces hacíamos crossover, nos juntamos de un lugar a otro y compartíamos el mismo universo. Entonces yo creo, ya agregando un poquito una nota sobre lo que está diciendo Manuel, que este formato West Marches en realidad es un formato que yo creo que todo mundo lo ha practicado de una manera experimental tarde que temprano, en especial creo que en Latinoamérica, porque carecíamos, al menos en los 90s, principios de los 2000s, de manuales oficiales y de las guías reales de cómo se debía llevar a cabo un juego de rol típico, ¿no? Lo que nos llevaba a hacer este tipo de experimentos sin saber que estábamos experimentando realmente o sin saber que estábamos jugando de una manera distinta a la que normalmente los libros determinaban que se debía de hacer. Y bueno, hasta ahí llega mi intervención. Espero que les guste ver lo que cubrí en ese documental. Yo creo que está bastante bueno para entender la experiencia de lo que eran los roleros de los 90 en Ciudad de México, Estado de México y lugares aledaños. Y pues nada, un saludote a Manuel y a toda tu audiencia. ¡Chao! Muchas gracias, Braimar. A mí ese documental me encantó. Está muy, muy recomendado. ¿Tú ya jugaste una campaña tipo West March? ¿Qué le recomiendas a quien se inicia en una de ellas? Te leo en los comentarios. Mi nombre es Bruno Solís. Muchas gracias y que tires muchos 20s. ¿Te gusta Doble20? Da clic en el botón y suscríbete. Tenemos 2 videos a la semana, lunes y jueves por la mañana. Doble20 existe gracias a sus Patreons, con recompensas exclusivas y acceso adelantado a todo. Nuestros kobolds y tarascos escuchan cada semana todos los detalles detrás de cámaras. Muchas gracias y que tires muchos 20s.